¿Por qué el tabaquismo es una barrera para el desarrollo sostenible? ¿Y qué relación existe entre su lucha y sus objetivos? Tabaco, aquí, en Vivir con Sentido. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Vivir con Sentido. Efraín, hoy vamos a hablar sobre el tabaco desde una connotación social, ¿no? Desde una connotación social y desde una connotación de la responsabilidad que tenemos como sociedad civil de hacer algo contra algo que puede sonar increíble, pero que en el 2017 todavía pasa. Y es cómo con todas las evidencias científicas disponibles todavía se mantiene la industria, todavía se mantiene el Estado sin hacer lo que toca hacer para que esto cambie mucho más, porque ha venido cambiando. Ha venido cambiando. Pero estamos lejos de estar donde tenemos que estar. Así es. Y para eso hemos invitado a Liliana Ávila. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Tú eres abogada especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional. Además, eres docente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y asesora legal en Educar Consumidores. Muchas cosas, ¿no? Sí. Norman Maldonado, bienvenido. Muchas gracias. Norman es economista con maestría en economía. Tiene un PhD en Economía del Desarrollo en Ohio State University y además te dedicas a la investigación en economía de la salud. Sí. Bueno, Norman, ¿por qué el tabaquismo es una barrera para el desarrollo sostenible? Entonces, lo primero que hay que entender es qué es desarrollo sostenible. Dos palabras, desarrollo y sostenible. Entonces, desarrollo son condiciones de vida. Y lo que determina las condiciones de vida como básicas de uno es, yo necesito tener salud, necesito tener educación, necesito no estar en la pobreza porque la pobreza como que me limita absolutamente y que el ambiente donde vivo, como el medio ambiente donde vivo, esté bien, que es todo lo de cambio climático. Eso es desarrollo. Y que sea sostenible es que lo que yo hago para estar bien, para tener esas condiciones de vida, no afecte a los que vienen. O sea, que lo que yo haga no afecte a los que vienen. Que tener empleo yo hoy no les deje un planeta totalmente destruido a las generaciones futuras. Eso es desarrollo sostenible. El tabaco afecta al desarrollo sostenible porque me daña la salud. Y vía salud me daña, me mete en pobreza, me limita las posibilidades de educarme. Y bueno, las cosas de cambio climático pues no es que afecte mucho. Ok. ¿Cómo serían esas consecuencias que traería el tabaco para que sea una barrera para el desarrollo sostenible? Bueno, en realidad en el mundo hay más de 1.000 millones de fumadores y el 80% de ellos viven en países de mediano y bajo ingreso. Ok, perdóname, 1.000 millones de fumadores. Muchos, ¿no, Efraín? Pero Es como el se 15% incluyen también, de la población casi. Sí, es demasiada gente. Pensaríamos que hubiera bajado mucho desde hace unos años, 10 años más o menos, que empezó esta campaña donde ya no se podía fumar en los bares, en las discotecas, ¿cierto? Más o menos lleva 10, 12 años. Libres de humo. Cuando hablas de 1.000 millones, estamos hablando de los que fuman... En el mundo. Claro, pero cigarrillo, de los que conocemos, que son legales o otra clase de sustancias. Tabaco, cigarrillos electrónicos. Eso cambia según el país, pero en la mayoría de países el 90%, 95% es cigarrillo, es decir, cigarrillo producido por las industrias tabacaleras. Y se ubican especialmente en tercer mundo. El 80% de los fumadores. ¿Por qué creen ustedes que se ubica en tercer mundo? ¿Por qué especialmente ahí? Ha habido una transición, es decir, esto era un problema para Estados Unidos, para el Reino Unido y para los países en desarrollo hace 20, 30 años. Ellos empiezan las acciones con sociedad civil, como la sociedad a reaccionar de, oiga, hay un producto que nos está matando y emprenden como toda su campaña en contra de eso, implementan el Convenio Marco para el Control del Tabaco, hacen todas las medidas y la industria entonces pasa a enfocarse de ellos, que ya están alertados y que ya hacen muchas cosas, pues a los que le siguen, que son los países en desarrollo, es decir, nosotros. Ok, Liliana, pero estábamos hablando también sobre las consecuencias, ¿cierto?, que implica el cigarrillo, ¿cierto?, y en nuestra comunidad, en nuestro sistema. Hay mucha gente que habla que el cigarrillo no, que hay unos que sí, otros que no, como siempre hemos hablado acá, que muchas veces consumimos cosas y hay gente que no pareciera que no les hiciera daño. ¿Nos puedes hablar más o menos qué daños podrían ocasionar en la sociedad, a nosotros en la salud y sí, y en la sociedad en general? Bueno, existe una evidencia científica ya de muchos años que evidencia los impactos en salud
derivados del consumo del tabaco, que tienen que ver con cáncer de pulmón. De hecho, el 90% de los cánceres de pulmón están asociados al cigarrillo, pero también hay enfermedades cerebrovasculares, afectaciones en el sistema respiratorio, esas digamos las más conocidas, pero pues el tabaco también el consumo de tabaco también es fuente de otras pues enfermedades también graves. Y estas enfermedades, escuchándote hablar de desarrollo sostenible, claro, la gente se enferma y la gente acude al sistema de salud, pero el sistema de salud lo financiamos todos. Sí. ¿Cuál es la carga que terminamos pagando o cómo afecta esto, cómo desbarata esto el montaje que tenemos en salud? Como sistema de salud gastamos aproximadamente cada año como país 40 billones de pesos, es decir, eso es lo que cuesta atendernos a todos. De toda esa cantidad de plata, hay una tendencia creciente de todo lo que se gasta en eso de enfermedades no transmisibles, que son cánceres, que son infartos y todo eso. Lo que le podemos atribuir a enfermedades no transmisibles son alrededor es como la mitad de todo eso, y directamente tabaco alrededor de 5 billones de pesos. Eso es muchísimo. Y piensen en el impuesto, ¿cuánto recaudamos? 500 mil millones de pesos por el impuesto al tabaco. Ahorita va a subir, pero pues aproximadamente 1 billón, pero piensen en eso, como 5 billones contra 1 billón, pues tenemos una pérdida social, como estamos perdiendo como sociedad. O sea que los fumadores deberían pagar más en el sistema de salud. ¿O suena muy claro? Sí, estamos de acuerdo, pero además es un impuesto bonito en el siguiente sentido. Usted no está obligado a pagarlo. Si usted lo paga, usted se muere más rápido. No lo pague, o sea, cosa buena, y además viva más. Pero es de su elección, distinto a todos los otros impuestos que sí como toca pagarlos. Usted elige pagarlo o no, es su decisión. Si decide no pagarlo, buena cosa para su bolsillo, vive más, buena cosa para su vida. De hecho, un estudio reciente del Ministerio de Salud señala que el 10% del costo de todo el sistema de salud se invierte en atenderlas. El 10%. En la epidemia del tabaquismo, eso es, por supuesto, una cifra gigantesca. O sea, no queremos pensar como estaba antes. Bueno, y si eso es así, o sea, si es el 10%, ¿por qué algunos elementos de este convenio marco que se ha establecido y que ha ayudado en muchas cosas no están totalmente ratificados? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Colombia ratificó el convenio marco, se adhirió de hecho, y hay un protocolo adicional que es un tratado internacional también que tiene que ver con control del tabaco, que se refiere al comercio ilícito y que señala una serie de medidas muy importantes para justo evitar que el cigarrillo se venda de manera indiscriminada y sea más fácil de adquirir por jóvenes y niños. Y en efecto Colombia no lo ha ratificado, está en mora de hacerlo, varios países ya lo han hecho, varios países de la región lo han hecho, y pues nosotros creemos que hay falta un poco de voluntad política por parte del Estado para impulsar esa medida y para generar además otros escenarios de cooperaciones internacionales que luchen contra el comercio ilícito de cigarrillos. Claro. Bueno, vamos a hablar sobre los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo después del corte, ¿les parece? Ya volvemos. Pero para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido a su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida.
Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno. Norman, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Dónde nacen? ¿Cómo se conforman? ¿Quiénes lo hacen? Entonces, son objetivos que nos trazamos como humanidad, es decir, todo el planeta está involucrado en esto, todos los países. ¿Cómo se construyen? Eso se hace en Naciones Unidas. En Naciones Unidas se reúnen los gobiernos de todos los países a decir qué desafíos nos vamos a poner como seres humanos a un horizonte de mediano a largo plazo y que son alrededor de 15 años. Entonces, se fijan estos objetivos y le apuntan a 3 cosas: aspectos económicos, sociales y ambientales. Eso se traduce en los económicos y sociales básicamente en pobreza, salud, educación, y los ambientales en cosas relacionadas con cambio climático. Ok, perfecto. Bueno, pero ¿cuáles son esos objetivos? Me imagino que eso va de un año determinado hacia otro año, es decir, cada 15, 20, 30 años, ¿cómo es este sistema? Los objetivos del desarrollo sostenible están programados, o sea, son metas Sí. que los gobiernos se han trazado para desarrollar de aquí al 2030. Por eso se llama Agenda 2030. Justo es una serie, como lo señaló Norman, de medidas relacionadas con la pobreza, con la educación, con la equidad, con el agua, con el medio ambiente, y generan objetivos específicos con algunos indicadores también concretos que los estados deben procurar junto con las organizaciones internacionales de alcanzar, y con ello pues procurar por supuesto un desarrollo sostenible en los términos en los que ya nos ha explicado Norman. Entonces, ¿Qué ibas a decir, Norman? para darles un ejemplo, fin de la pobreza. Entonces, erradiquemos la pobreza. Hambre cero. Es otro ejemplo. En términos de salud, reduzcamos en 1/3 la mortalidad evitable, es decir, esas muertes que se pueden evitar, por ejemplo, muertes que se pueden evitar bajando el consumo de tabaco, o muertes que se pueden evitar cambiando la dieta, haciendo actividad física. Bajemos en 1/3 de eso. Entonces son metas concretas y cada país las adapta a su contexto. En el caso de Colombia, eso lo hace el Ministerio de Salud con todas sus políticas de salud y sus metas que están en el Plan Decenal de Salud Pública. Ok, como poniendo digamos, resumiendo, ¿hay alguna política o alguna norma o algún objetivo que tenga que ver en general en Latinoamérica, ¿cierto? Con el tema de la lucha contra el tabaco y los objetivos, es decir, ¿cuáles son esos objetivos contra la lucha del tabaco en Latinoamérica o al menos en Colombia? Pero ojalá se pueda hablar también de Venezuela, si tienen datos, o del resto de Latinoamérica. Sí, mira, uno de los tratados de salud pública más importantes en el mundo es justo el Convenio Marco del Control del Tabaco, que más de 190 países ha sido ratificado, entre ellos Colombia y también Venezuela, que establece una serie de medidas muy importantes interdisciplinarias relacionadas con la reducción de la epidemia del tabaquismo, que incluyen los impuestos y el comercio ilícito, pero también la promoción de espacios libres de humo, la prohibición de venta a menores de edad, la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, las advertencias sanitarias en las cajetillas de los cigarrillos, y todas esas medidas aplicadas además en todos los países, pues por supuesto que han demostrado ser efectivas para reducir la epidemia. Y en este momento, ¿en qué estamos? Es decir, ¿qué de eso, del convenio marco, ya es una realidad? ¿Qué estamos ejecutando y qué no? Pues el nivel de cumplimiento del convenio depende de país a país, porque por supuesto tiene que ver con la implementación de este tratado en cada estado. Colombia, por ejemplo, ha promovido una ley, que es la Ley 1335, que desarrolla algunos elementos del convenio, y ahí estamos en unos aspectos mejores que otros. La OMS, de hecho, realiza estudios periódicos respecto al estado de implementación, y
respecto de diferentes medidas y, por ejemplo, en ambientes libres de humo, Colombia tiene un nivel de cumplimiento importante, que de todas maneras necesita vigilancia y control por parte de sociedad civil y también de autoridades. Hay un tema de publicidad también que sigue estando pendiente en la exhibición en punto de venta, que sigue siendo pues, frecuente y que en últimas es una barrera para evitar la reducción del tabaquismo. En impuestos estamos muy mal, hasta el año pasado que logramos aumentar el impuesto, pero seguimos teniendo ahí una brecha que tenemos que seguir yo sé que cerrando. esa es una de las medidas más efectivas, sobre todo en el tema de menores de edad, que es de lo que más nos interesa a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Norman? ¿Por qué no hemos podido con los impuestos al tabaco en una cosa tan evidente? Bueno, entonces en términos de impuestos al tabaco veníamos mal, y mal significa que si nos ranqueábamos en todos los países de América, incluyendo Estados Unidos, estábamos abajo en la cola, pero en la cola era segundo de abajo para arriba. Entonces estábamos... O sea, el penúltimo. No mal, o sea, raspando estábamos... El año pasado el Ministerio de Salud impulsa impuestos al tabaco y los mete en la reforma tributaria. Desafortunadamente se cae el impuesto a las bebidas azucaradas, pasa el del impuesto al tabaco y eso nos sube cerca al promedio de América Latina, ¿vale? Entonces aún tenemos desafíos, sí, y nos toca hacer presión como ciudadanos para seguir aumentando el impuesto al tabaco. ¿Por qué? Porque como en todo bien, si el bien es más caro, la gente lo deja de consumir. Sí, pero estaba pensando que estar en el promedio no quiere decir que sea exitoso. Uno puede estar en el promedio de los países tercermundistas, donde está el 80% del mercado y no pasa nada realmente. ¿Qué es lo óptimo? O sea, ¿a dónde tendríamos que llegar realmente en impuestos? Es decir, si una cajetilla vale 20.000 pesos, se la ponemos más difícil a niños de 13 años, la ponemos mucho más difícil. ¿A dónde tenemos que apostarle? ¿A dónde tenemos que presionar? ¿Cuál es el nivel adecuado? Bueno, entonces, primero, estamos en el promedio de toda América. Eso incluye Estados Unidos y Canadá. Es decir, la comparación no es solo con países en desarrollo o países pobres, sino con todos, ¿vale? Y la segunda cosa es, ¿cuál es el ideal? Entonces, esto nos conecta con lo de desarrollo sostenible. El ideal es el nivel de impuesto que nos permita alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y eso significa el nivel de impuesto que nos permita reducir la mortalidad por tabaquismo al menos en 1/3 en 15 años. Y aún tenemos grandes desafíos para llegar a eso. Hicimos un avance importante, pero tenemos grandes desafíos para llegar a eso. Actualmente en Colombia 13% de la población fuma. Alcanzar esos objetivos implica bajar ese porcentaje alrededor de 5%. ¿En cuánto tendríamos que aumentar los impuestos? Nosotros deberíamos ubicarnos en llegar a niveles de... Ahorita tenemos un impuesto de 1.400, deberíamos estar en niveles de 4.000 pesos, solo de impuesto específico. Estamos lejos. Es decir, con una cajetilla de un precio cercano a los 8.000 pesos. Bueno. Estamos lejos, sí, mirando ese valor, pero mirando hacia atrás estamos mucho mejor que lo que estábamos el año pasado. Seguro. Así que vamos para adelante. Claro. Bueno, no tenemos mucho tiempo, tenemos que hacer un corte, pero vamos a hablar sobre las estrategias que se están haciendo, ¿cierto? Pero después de que volvamos de los comerciales, ¿vale? Okay. Ya volvemos. Gracias. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces,
Muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga, generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Efraín, ¿cómo generamos esa conciencia para luchar contra el tabaco? Mira, yo creo que hay que dejar de ser polizonte y ser miembro de la tripulación. Es decir, dejar de ser un espectador y asumir un papel social activo. Yo no sé cómo alguien que su mamá se murió de cáncer puede hacerse el loco con algunas medidas. Yo quiero un mundo sin humo para mis hijos. Yo quiero eso. Porque no hay nada bueno en el tabaco. O sea, no existe nada bueno en el tabaco. Necesitamos es asumir un papel histórico, dejar de quejarnos y pasar a las acciones concretas, que además hablando con ellos es que las acciones ya existen, o sea, no nos toca ni siquiera inventarnos nada nuevo, eso ya está inventado y probado que funciona. Necesitamos es dejar de mirar por la ventana y hacer parte de esto. Yo sí quiero dejarle un mundo mejor a mis hijos. Claro. ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Esa sería la pregunta. Pero esa publicidad de la que ustedes hablan, el tema de promoción o el tema de las cajetillas, ¿esto funciona? Es decir, el tabaco es nocivo para la salud, esto puede producir cáncer de pulmón, pero ¿esto realmente sí está cambiando la conciencia? Es una pregunta que quería hacer desde hace rato y quiero que me la aclaren. ¿Realmente sí funciona? ¿Así despacio o rapidito, como le dicen a veces? Hágale, nos toca rápido. Bueno, las advertencias sanitarias, ¿sí? Hay muchos estudios que han señalado su efectividad, que los fumadores pues las ven más a menudo y además también evitan que la cajetilla misma sea un vehículo de promoción del producto. Y además esa con una serie de otras medidas como los impuestos, los espacios libres de humo, la prohibición de publicidad en exteriores y de exhibición en punto de venta, son efectivamente medidas. Ok, digamos que son estrategias. ¿Qué estrategias faltan por llevar a cabo o que están andando hoy en día y que han sido muy efectivas? ¿Cuáles serían esas estrategias, Norma? Entonces, como sociedad, el Convenio Marco para el Control del Tabaco tenemos que empujarlo, avanzarlo, las instituciones lo tienen que hacer y como ciudadanos tenemos que presionar para que eso pase. ¿Vale? Es decir, promover impuestos, espacios libres de humo eso en contra del convenio. Y también tenemos que evitar comercio ilícito. ¿Por qué? Porque comercio ilícito de un cigarrillo de contrabando es poner en manos de nuestros hijos
de nuestros amigos cigarrillo muy barato. Es decir, venderles muy barato un cáncer de pulmón. Entonces hay que presionar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que vayamos y nos sentemos en Naciones Unidas y ratifiquemos eso. Y además hay que tomar medidas contra otros productos que van a venir, que la industria va a traer para amenazar nuestra salud, como por ejemplo el cigarrillo electrónico. Entonces, por poner un ejemplo, ahorita estuve en vacaciones en diciembre y en el hotel donde estaba, que debe ser un espacio libre de humo porque atienden niños, unas personas, 2 camillas alrededor de la piscina, se pusieron a fumar. Yo como inmediatamente fui, oiga, esto no puede pasar, y el administrador del hotel no sabía que debía pasar. Y yo le dije, no, si usted no hace algo, pues llamamos a la Secretaría de Salud. Entonces es como ciudadanos, empoderémonos de esas cosas y hagamos que se cumplan. Cuando en un café, cuando en un restaurante alguien está fumando, eso no puede pasar porque nos va a afectar a nuestros hijos. Cuando en la calle encontremos cigarrillo que es de contrabando al menudeo, no compremos en el menudeo porque eso no debe ser. Sí, como apropiarse de todas las cosas que nos dicen estas estrategias. Si el menudeo está prohibido, sí, ¿cierto? ¿Qué deben hacer los padres de familia cuando vean que en una esquina venden al menudeo? ¿Qué acción se toma? ¿Se puede llamar a la policía? ¿Se busca en el app de Te Protejo y se hace la denuncia? ¿Qué se puede hacer? Sí, de hecho, las competencias para supervisar ese tipo de comportamientos están en cabeza de la Policía Nacional. Entonces es importante que la ciudadanía realice ese tipo de denuncias para activar los protocolos de inspección, vigilancia y control, y que las autoridades, por supuesto, supervisen y eviten que se siga vendiendo cigarrillos en las calles. Pero es por una ejemplo, gran deuda que sí, tenemos. Esto del menudeo tiene que ver con los vendedores ambulantes, ¿cierto? También en las tiendas de barrio. Claro, Sí. a eso voy. Eso es una. Y la otra es los vendedores ambulantes, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Porque es que no se trata de que los vendedores ambulantes se vayan del lugar, porque tampoco sería un tema justo y un tema que no nos compete ahora. El tema es que ellos sí venden en las cajetillas de cigarrillos, ellos sí venden los cigarrillos, y uno lo ve en cada esquina. Ay, ¿eso cómo se maneja? También llamando a la policía y... Claro. ¿Ellos lo saben? Pregunto yo. Sí, digamos, ellos lo saben, pero ellos no son como la mayor... el mayor parte del problema. Si bien uno puede tomar acciones como ciudadano, que son las que señalábamos ahora, eso viene de un problema más grande, y es la industria tabacalera, vale, le vende a los grandes hipermercados, pero el grueso se lo da a ellos para que ellos lo suelten al mercado. Entonces, si bien como ciudadano podemos atacar el problema desde abajo, también hay que atacar el problema desde arriba. Hay que reforzar institucionalmente la cosa de la industria no puede usar ese canal de distribución para llegar a la puerta del colegio de mi hijo. No, eso no está bien, y hay que llamar al congresista, hay que como jugar un papel activo de eso no puede pasar y tienen que parar eso. La industria tiene un canal en las grandes superficies, sí, pero también tiene un canal dirigido que va a terminar en el menudeo. Sí, y ellos lo hacen. Entonces el problema no es del vendedor ambulante que está ahí, que como con su conciencia mala fue y compró cigarrillo de contrabando, no. Es que eso es una estrategia de la industria para que el grueso de todos los cigarrillos que venden se vaya por ahí. ¿Por qué? Porque saben que por ahí lo pueden distribuir más barato, la gente lo va a comprar más, pueden empezar a traer más adicción, nuevos fumadores, está a la mano, y además está en la esquina. Además se pueden saltar las cajetillas con los avisos, los que son de contrabando no las traen. Entonces impactan menos al fumador y promueven más que la gente fume. Bueno, hay un tema gravísimo, y es que el menudeo está asociado al consumo adolescente. Entonces, si yo tengo ese canal de distribución y es una forma de llegarle a niños menores de 14 años que donde usted fume en unas edades bien tempranas se va a agarrar, claro, se va a agarrar muy rápido. Claro. Eso suena muy maquiavélico. Sí, quiero hacerles una pregunta que haría un niño de 7 años. Exacto. Si eso está tan claro y es tan malo, ¿por qué la industria hace eso? Eso haría cualquier niño de 7 años. Liliana, te tocó. ¿Cuál es tu respuesta? No, o sea, es un negocio multimillonario. Claro. Y es un negocio al que no le importa la salud de la gente. Es eso. Es plata. Y buscan de alguna manera un alivio temporal para la gente. Frente, tú más que nadie sabes ese tema. Entonces el cigarrillo finalmente termina siendo una muleta para aliviar y es plata y la gente sigue haciéndolo. Pero bueno, claro, digamos que no tenemos mucho tiempo. Efren, unas últimas palabras a los padres que nos están viendo ahorita sobre este tema, sobre el cigarrillo, sobre el tabaco. Más allá de toda esta industria grande y todo este comercio y el tema de la plata y el dinero y las empresas y los organismos,
Los padres nos están escuchando, ¿qué tienes para decirles? Yo creo que por un lado que no todo lo que brilla es oro, es decir, hay cosas bonitas que puede hacer la industria, hay buenas intenciones que puede hacer la industria, pero no todo lo que brilla es oro. Y lo que decíamos ahora, asuma un papel activo, que sus nietos, porque eso se puede demorar unos añitos más, que sus nietos reciban otro planeta. No puede ser que tengamos un 13% de fumadores en Colombia con esa carga al sistema y que nuestros hijos les estén ofreciendo cigarrillos y que no hagamos nada. Es inadmisible. Ok, exactamente. Bueno, Norman, Liliana, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es muy admirable que ustedes estén luchando contra el tabaco, generando formulaciones y estrategias para que esto sea mucho menos el consumo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.